quién responde por el daño, en qué condiciones y hasta dónde. Fíjate, esta pregunta, que es una pregunta que nos hacemos todos cuando algo sale mal, desde una chapuza en casa hasta un problema mucho más serio, es que es la columna vertebral de la responsabilidad jurídica. Totalmente. Y el material que analizamos hoy nos sumerge de lleno en esto, en el sistema jurídico colombiano, donde esa responsabilidad tiene como dos grandes apellidos, la contractual y la extracontractual. Nuestra misión aquí va a ser entender que las diferencias, por qué elegir el camino correcto es absolutamente crucial, y cómo se convierte en una herramienta estratégica. Totalmente. Y que nadie piense que esto es una discusión académica, para juristas. Para nada. La elección de una vía u otra lo puede cambiar todo, de verdad. ¿Todo cómo? Pues mira, hablamos de los plazos para reclamar, la prescripción. Que si se te pasa, adiós. Exacto. O de quién tiene que demostrar qué, la famosa carga de la prueba, e incluso de la cantidad de dinero que se puede llegar a recibir como indemnización. Es una decisión táctica, fundamental. Pues vamos al lío. Empecemos por la base, ¿no? Por el ADN de la responsabilidad. Y luego ya nos metemos de lleno en esos dos caminos, en sus diferencias y sobre todo en la aplicación práctica. La idea de responsabilidad en el fondo es muy intuitiva. Las fuentes lo resumen con una frase que todos entendemos. Quien rompe, responde. Claro. Pero claro, en el mundo del derecho ese romper y ese responder pues tienen que cumplir unas condiciones muy concretas. No cualquier daño te da derecho a una indemnización. Exacto. Y es que la responsabilidad no solo busca pagar los platos rotos, cumple más funciones. Las fuentes destacan 4, que son muy reveladoras. La primera, la más obvia, es la reparadora. Compensar a la víctima por el perjuicio. La segunda es la preventiva. La idea de que si sabes que vas a tener que responder, pues te lo pensarás 2 veces antes de actuar de forma negligente. Vale, esas dos son las que todos tenemos en la cabeza. Que me paguen y que no vuelva a pasar. Pero las otras dos, la redistributiva y la simbólica, suenan más, más profundas. Lo son. La función redistributiva es muy interesante. Consiste en trasladar el coste del daño a quien lo causó, o a veces a quien está en mejor posición de asumirlo. Una gran empresa, una aseguradora. Sistema de que sufrió un agravio, de que tenía razón. O sea que a veces lo más importante no es el dinero, sino que un juez diga lo que le hicieron estuvo mal. Eso tiene un poder curativo enorme. Entendido. Vale, entonces, para que un juez llegue a decir eso, ¿qué piezas tienen que encajar? Las fuentes hablan de 4 elementos básicos que casi siempre tienen que estar ahí. Efectivamente, son como las 4 patas de la mesa. Si falta una, el caso se cae. Son el daño, la antijuridicidad, el nexo causal y la imputación. A ver, vamos a desgranarlos uno por uno, que aquí es donde empieza lo bueno. Empecemos por el daño. El daño es el punto de partida. Sin daño, no hay caso. Así de simple. Y tiene que ser un daño cierto, no una hipótesis o un podría haber pasado qué. Puede ser material, que se divide en 2. El daño emergente, que es el valor de lo que pierdes directamente, el coche destrozado, la factura del hospital. Lo tangible. Eso es. Y el lucro cesante, que es el dinero que dejas de ganar por culpa de ese daño. Por ejemplo, los ingresos que un taxista pierde mientras su coche está en el taller. Y luego está el daño inmaterial, claro, como el daño moral, el sufrimiento. Y con antijuridicidad nos referimos a que el daño tiene que ser, por así decirlo, injusto. Dame un ejemplo de un daño que no sea antijurídico. Exacto, es un daño que la víctima no tenía el deber legal de soportar. El ejemplo clásico es el de una cirugía. El cirujano te abre, te causa un daño físico evidente, pero si se ha hecho siguiendo los protocolos médicos y con tu consentimiento, pues ese daño no es antijurídico. Lo soportas por un bien mayor. Justo. El problema vendría si hay una negligencia. Entonces ese daño sí se volvería antijurídico. Clarísimo. La tercera pata de la mesa. El nexo causal. Aquí buscamos una conexión directa de causa-efecto. Tenemos que poder trazar una línea desde la conducta de una persona, sea una acción o una omisión, hasta el daño. Si esa línea se rompe, se acaba la responsabilidad. El ejemplo del coche que se salta un semáforo. Ese es perfecto. Se salta un semáforo y, para evitarlo, das un volantazo y chocas contra una farola. Hay un nexo causal claro entre la infracción y tu daño. Pero si te chocas porque ibas mirando el móvil, el nexo causal con el otro conductor desaparece. Y llegamos a la cuarta y última pata, la imputación.
que supongo que es la pregunta del millón. Vale, hay un daño injusto y conectado con una acción, pero ¿por qué tiene que responder esa persona en concreto? Justo. Esa es la pregunta. La imputación responde al por qué. El motivo más conocido es la culpa. La persona actuó de forma negligente o imprudente. Si además había intención de dañar, hablamos de dolo, que es más grave. Pero el derecho moderno ha ido más allá. A veces se responde no por ser culpable, sino por haber creado un riesgo. Es lo que pasa con las actividades peligrosas. O, en el caso del Estado, se responde por una falla del servicio. Son distintos títulos por los que se te atribuye la responsabilidad. Entendido. Tenemos los ingredientes básicos. Ahora, la receta cambia por completo dependiendo de si el problema surgió de un acuerdo previo o de un simple choque en la vida. Hablemos de esa gran diferencia. Empecemos por la responsabilidad contractual. Como su nombre indica, esta nace porque alguien incumple una obligación que venía de un pacto, de un contrato. El foco está puesto en el incumplimiento de algo a lo que te habías comprometido. Como una constructora que no entrega un piso en la fecha pactada. Por ejemplo, Espera un momento. Aquí hay un punto en las fuentes que me parece un cambio de paradigma total. Hablan de la culpa presumida. ¿Significa eso que en un contrato el que incumple empieza el partido perdiendo 1-0 por defecto? es una analogía perfecta. Exactamente eso. Por regla general, a la parte afectada, al acreedor, le basta con demostrar tres cosas. A ver. Que existía un contrato, que ese contrato contenía una obligación clara y que esa obligación se incumplió causándole un daño. Una vez que prueba eso, la ley presume que el incumplimiento fue por culpa del deudor. Vaya. O sea que no tengo que demostrar que el constructor fue un desastre organizando la obra. No. Solo que no me entregó las llaves el día que ponía en el papel. Pudo controlar lo que se llama caso fortuito, fuerza mayor, O que la culpa fue mía. o que la culpa fue tuya. Exacto. Esto facilita enormemente la vida al demandante. Y otro detalle importante. Los daños a indemnizar suelen limitarse a lo que las partes previeron al firmar. Vale. Y en la otra acera tenemos la responsabilidad extracontractual. Aquí no hay ningún papel firmado. Es el clásico accidente de tráfico entre desconocidos, o el daño que te causa una maceta que se cae de un balcón. Exacto. Nace de la violación del deber general, que no está escrito en ningún contrato, de no causar daño a los demás. Y aquí, por contraposición, el modelo clásico es el de la culpa probada. Ah, o sea que aquí las tornas cambian completamente. Si soy yo el que va caminando por la calle y me cae la maceta, tengo que sudar la gota gorda para demostrar que el dueño del balcón fue negligente. Esa es la regla general, sí. Tú como víctima tienes la carga de probar que el dueño de la maceta actuó con culpa, que fue descuidado, que no la aseguró bien. Es una carga probatoria mucho más pesada. Mucho más. Pero las fuentes dicen que esto tiene matices importantes hoy en día. Sí, afortunadamente. El derecho ha evolucionado y ha creado regímenes de responsabilidad objetiva, donde la culpa es irrelevante. El caso más claro es el de las actividades peligrosas. Ajá. Si una empresa de fumigación está trabajando en el edificio de al lado y sus productos químicos te destrozan el jardín, no tienes que probar que el operario fue negligente. ¿Y qué tengo que probar entonces? Solo tienes que demostrar el daño en tu jardín, el nexo causal con la fumigación y que fumigar con esos químicos es una actividad peligrosa. El riesgo lo asume la empresa. Y por lo general, aquí, en el campo extracontractual, el abanico de daños que se pueden reclamar suele ser más amplio. Vale, tengo todos los elementos sobre la mesa. Soy un abogado y me llega un cliente con un caso. ¿Qué miro primero? ¿Cuál es mi checklist mental para decidir por qué puerta entro, la contractual o la extracontractual? Esa es la pregunta estratégica clave. El primer punto del checklist es sin duda el origen del deber. Es decir, ¿La obligación que se ha violado nacía de un pacto entre las partes o del deber genérico de no dañar que impone la ley? Es el punto de partida que define el universo en el que te mueves. segundo punto, que por lo que hemos visto es la noche y el día. La carga de la prueba. Sin duda, el más decisivo en la práctica. La culpa se presume como en lo contractual, lo que me da una ventaja procesal enorme. Ujú. O tengo que probarla yo, como en la regla general extracontractual, lo que me obliga a buscar testigos, peritos, vamos, a construir un caso mucho más sólido. Esta diferencia puede hacer que un caso sea viable o que sea casi imposible de ganar. Me lo imagino. Siguiente punto del checklist. Los plazos de prescripción.
los plazos que tienes para demandar son distintos en un régimen y en otro. Y esto es de lo primero que hay que mirar, porque puedes tener un caso clarísimo, pero si se te ha pasado el plazo. No hay nada que hacer. Nada. O sea que a veces la elección no es por estrategia, sino porque una de las puertas ya se ha cerrado con el tiempo. Te queda la otra o ninguna. Exactamente. A veces una vía ha prescrito pero una otra sigue abierta. Es un análisis fundamental. Y el último punto clave es el alcance de los daños. En lo contractual, la indemnización suele estar limitada a lo previsible. Y además, las partes pueden haber pactado cláusulas que la limitan. Mientras que en la extracontractual, No hay pactos previos que valgan y el espectro de daños a indemnizar, como decíamos, puede ser más amplio. queda meridianamente claro. La elección no es un tecnicismo, es definir las reglas del juego. ¿Qué tengo que probar? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? ¿Y a qué puedo aspirar? Y sabiendo todo esto, ¿cómo afecta a la gente que no está en los tribunales? Pensemos en alguien que está redactando un contrato o intentando llegar a un acuerdo. ¿Cómo se utiliza este conocimiento de forma preventiva? Pues el impacto es gigantesco. En el diseño de contratos, un buen profesional no espera a que surja el problema, lo anticipa. Si sabes que en tu régimen la culpa se presume, vas a querer acotar tu responsabilidad. Pero eso tiene un límite, ¿no? No puedes poner una cláusula que diga, si te engaño a propósito, te aguantas y no me puedes reclamar. Claro que no, la ley pone límites. Por ejemplo, no puedes exonerarte de responsabilidad si actúas con dolo, con mala fe. Pero sí puedes pactar límites a la indemnización, fijar cláusulas penales que establecen de antemano cuánto se paga si hay un incumplimiento. O contratar seguros, imagino. O, muy importante, pactar la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil. Es una forma inteligente de trasladar el riesgo a una aseguradora. Un buen diseñador de contratos sabe hasta dónde puede llegar el pacto y en qué punto empieza el territorio de lo extracontractual. Y si en lugar de ir a juicio, las partes se sientan a negociar en una conciliación o van a un arbitraje, ¿esto sigue siendo importante? Es vital. En una conciliación tienes que tener clarísimo qué tipo de responsabilidad estás negociando. No es lo mismo llegar a un acuerdo porque reconoces que incumpliste una cláusula que hacerlo porque admites que causaste un daño extracontractual. Claro, la naturaleza del acuerdo es distinta. Y sus efectos futuros también. Y en el arbitraje, como dicen las fuentes, es aún más delicado. ¿Por qué? Porque el tribunal arbitral tiene su poder limitado por lo que dice el contrato, por la cláusula compromisoria. Solo pueden decidir sobre las disputas que surjan de la ejecución de ese contrato. Entiendo. El árbitro es como un especialista al que contratas para un tema concreto, el contrato. Y no le puedes pedir que de repente opine sobre un problema de vecinos que no tiene nada que ver. Es una analogía perfecta. Si una de las partes intenta meter en el arbitraje una reclamación por un daño puramente extracontractual, lo más probable es que el tribunal diga: lo siento, esto está fuera de mi competencia. Vayan a un juez ordinario. Vale, hagamos recapitulación. Si tuviéramos que destilar todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? Pues yo diría que la primera idea clave es que la responsabilidad tiene esos dos apellidos, contractual y extracontractual, y que no son intercambiables. La primera nace de romper un pacto. Y la segunda, de romper el deber genérico de convivencia, de no dañar a los demás. Segundo, que aunque comparten un ADN común, necesitas un daño, un nexo, las reglas del juego cambian radicalmente en aspectos estratégicos. Totalmente. ¿Quién tiene que probar la culpa? ¿Cuánto tiempo tienes para reclamar? ¿Y hasta dónde puede llegar la indemnización? Y tercero, y quizás lo más importante, que la elección de la vía no es un mero formalismo. Es una decisión táctica, meditada, que puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Exacto. Al final, entender esta dualidad no solo sirve para pelear mejor en un juicio, sirve para diseñar contratos más inteligentes, para negociar acuerdos más sólidos. Y para gestionar los riesgos de una forma mucho más eficaz. Convierte el conocimiento jurídico, que a veces parece tan abstracto, en una herramienta de estrategia pura y dura. Pues fíjate, toda esta conversación me deja con una pregunta flotando en el aire. A ver. Si hemos dicho que la responsabilidad contractual se basa en lo que las partes pudieron prever en un contrato y la extracontractual en protegernos de daños imprevistos, ¿qué pasa en un mundo como el nuestro? Un mundo donde la inteligencia artificial, los riesgos climáticos o las ciberamenazas generan daños nuevos y totalmente imprevisibles cada día. Veremos cómo esa frontera entre lo contractual y lo extracontractual se vuelve cada vez más borrosa y necesitamos quizás nuevas reglas para un mundo que los contratos ya no pueden prever.